Ok, ahora que estamos aquí, buenas tardes, ahora sí tengo micrófono abierto, ya podemos comenzar con el taller de Vectorworks eh, enfocado a todas las personas interesadas a plasmar sus ideas de manera profesional con una de las herramientas más versátiles del mercado. Vectorworks es una herramienta que ayuda a diseñadores de producción, diseñadores de iluminación, ingenieros de audio, productores, desde el área del entretenimiento, como también escenógrafos, arquitectos, porque básicamente esto fue un software desarrollado originalmente para personas que trabajan en el mundo de la arquitectura, como también para personas que trabajan en el área de mecánica e ingeniería. Entonces, hoy vamos a tomar un poco lo que son vamos a conocer un poco las herramientas del Vectorworks, de la parte más básica. Vamos a también a hablar de cómo transformar las medidas, las unidades métricas y las unidades de medición del programa. Usaremos herramientas, cada herramienta de las partes más básicas y sus funciones, cómo configurar las ventanas de trabajo y elementos de composición. Entonces, señores, comencemos. Vectorworks, como verán, o sea, estoy trabajando con una versión que es la versión 2020, última versión del mercado. Estoy aquí haciendo la transición para que ustedes puedan ver que es la transición al 2020. En la ventana pueden ver del lado derecho cómo está configurado. De todas maneras, voy a ir un poco a la ventana la ventana completa, que seguro lo van a ver en unos segundos cuando hagan la transición de, de la transmisión y empecemos a ver. Entonces, ustedes pueden conseguir, las personas que están comenzando a usar el programa, después de hacer su instalación, después de escoger las herramientas con las que van a trabajar. Me imagino que las personas que han conseguido, que han comprado, adquirido el software, usarán la herramienta Spotlight, que es con la que vamos a trabajar, y van a poder descubrir una cantidad de opciones de modificación y de personalización de las ventanas de trabajo y de lo que es el escritorio o lo que sería nuestra mesa de dibujo digital. Este software tiene las virtudes que mientras que estás trabajando 2D y que estás haciendo una diagramación, te da las opciones de poder ver en distintos ángulos, de jugar con vistas y hacer, trabajar rendering de distintas calidades, de lo más bajo en calidad hasta un render de alta resolución según la configuración de la máquina. La recomendación de las máquinas para trabajar con Vectorworks en cualquiera de sus versiones, estamos hablando de 2016 en adelante, es que las computadoras tengan por lo menos 8 GB de RAM de la tarjeta de la procesadora, que tenga un disco duro con capacidad de almacenamiento, porque este software ocupa mucha memoria de uso. También se recomienda una tarjeta de video que supere el 16C. Una tarjeta de video, usualmente las que usan los gamers, yo recomiendo mucho, yo soy usuario de lo que es GeForce, Nvidia, que normalmente se consigue ahorita en las computadoras dedicadas para gamers, ¿no? Y que sea por lo menos una 2000, 2060, 2080, que son las RTX ahorita que están saliendo, son muy buenas. También ahí está la marca AMD, que tiene unas buenas tarjetas de video. Yo soy más por la parte de Nvidia, de GeForce. Entonces, ese tipo las tarjetas de video son muy importantes porque son las que nos van a ayudar a nosotros en la modificación y visualización de los espacios en lo que es el universo 3D. Vamos a comenzar con la configuración y reconocimiento de las pantallas con las que vamos a trabajar. Espera un poco que haga el cambio aquí. Está haciéndose un poquito lento las transiciones. Ok. Como verán,
Y otra recomendación que me faltó decirle, el Vectorworks viene en varios idiomas. En español, existe la versión en español, pero mi recomendación es que se acostumbren a trabajar con la versión en inglés, porque normalmente todos los patches, todas actualizaciones que se hacen están hechas en lenguaje de programación y en inglés, entonces muchas veces se presentan conflictos con el uso del software. Entonces yo la versión que yo tengo de Vectorworks, la versión Vectorworks 2020 Spotlight. A su vez esta Spotlight tiene la posibilidad internamente de jugar con una modalidad para trabajar en ventana de arquitectura o de diseño de maquinaria o de diseño de ingeniería que usan muchas personas que tienen el software para el dibujo técnico de piezas, de motores e incluso cosas mucho más complicadas. Básicamente todas las herramientas que tiene Vectorworks están destinadas para el trabajo de diseño en general y como herramientas básicas para la parte de arquitectura. El Vectorworks con el pasar de los años fue perfeccionando sus servicios y ofreciendo una cantidad de recursos para las personas del mundo del entretenimiento, de los que somos diseñadores, tanto de iluminación, escenógrafos, como también en la parte de audio, y se dedicaron a perfeccionar herramientas internas dentro del software. Vamos a reconocer un poquito cómo viene este software y cuáles son sus características. Yo lo tengo configurado de una forma donde tengo acceso visual rápido a cada una de las herramientas de trabajo. Las herramientas de trabajo están divididas en varias áreas donde tú puedes ver las paletas principales, donde están los cursores, las manos para mover, tal cual como si estuviésemos usando un programa de diseño como Photoshop o como Illustrator, que tiene herramientas similares, el zoom, texto para colocar, como digamos, unos globos, o sea, son señalizaciones dentro del programa o notas, puntos de anclaje dentro del papel, y la manera de insertar símbolos, que ya después les voy a explicar cómo se toman, se trabaja con los símbolos, figuras geométricas, líneas, curvas, figuras geométricas poligonales como hexágonos, pentágonos, que uno puede transformar y modificar, espirales, gotas drop para poder copiar elementos dentro de la elementos que están dentro de la diagramación. Está un atributo que a mí me gusta muchísimo y que uso bastante para los rendering, que es el atributo del mapping interno. Eso es para uno más adelante veremos cómo insertar texturas dentro de algunos elementos, columnas, paredes, pantallas, X. Entonces, tenemos las guías de rotación, de modificación poligonal y vectorial, las línea o el recurso, la herramienta de rotación, la herramienta de espejo, que también se lo voy a ir explicando, cómo trabaja esta herramienta que es muy práctica a la hora de uno querer replicar un espacio, corte, unión y conexión de nodos. Esto también es una herramienta de corte que tiene partes que puedes trabajar por porciones. Tienes el ángulos, estos son curvaturas, fillet, que tú puedes usar a la hora de unir líneas rectas o unir ángulos. Igual esto es una herramienta de unión de polígonos y de vectores que sirven para generar no curvas, sino líneas rectas o ángulos rectos. Una herramienta que se llama el Offset Tool, que es una manera de duplicar elementos internos en figuras geométricas planas, cerradas. Borradores, etcétera, multiplicadores y las herramientas de cotas, herramientas de medición, que son las herramientas básicas para nosotros poder trabajar. El Vectorworks, como pueden ver en la pantalla, tiene, en el caso de 2018, 2017, 2019 y hasta el 2020, tiene una cantidad de iconografías dedicadas
a cada sector o cada área de lo que uno quiere, con lo que uno quiera diseñar. En este caso puedes ver que hay un Fresnel, hay un Trost. En el Fresnel o en el caso del 2018 se representa de una forma, pero básicamente están todas unidas las paletas. En el caso del 2020 tenemos que el Fresnel, el icono que nos lleva a la ventana de Fresnel, lo que nos da es todas las atribuciones y manera de insertar elementos dentro de lo que es nuestros planos, nuestros dibujos. Símbolos que podremos ver ahora más adelante. Después de aquí están simplemente las herramientas de unión, snapping de elementos de figuras geométricas, y con esto nosotros le vamos a indicar a las figuras con las que estemos trabajando cómo se van a enlazar y cómo se van a unir en el espacio. Los atributos como de colores, de líneas, de rellenos que aparecen en esta ventana, que se activarán cuando nosotros configuremos nuestra primera ventana. Entonces comenzamos. Para abrir todo programa, como en muchísimos programas seguro que ustedes manejan y que hay en el mercado, pueden entrar a la ventanilla que dice File en la parte superior izquierda al lado del símbolo de Vectorworks. Van a poder ver una cantidad de casillas, de submenús, y nosotros nos vamos a ir simple y llanamente al recurso de New o nuevo para poder nosotros trabajar directamente lo que tiene que ver con la parte de generar una nueva hoja. Cuando uno le da a la función de New, inmediatamente aparece una casilla que se llama crear documentos. Ahí uno puede escoger crear un documento en blanco, o en el caso mío yo tengo una plantilla realizada para mis trabajos, ¿no? Que ya tan personalizadas, tienen sus plantillas, tienen todas sus leyendas, y eso también se los voy a ir explicando porque es una herramienta muy práctica y muy limpia para presentar nuestros trabajos. Pero vamos a trabajar con un documento desde cero, crear un documento en blanco. Abrimos. Automáticamente la página nos genera un cuadro donde podremos ver, usando nuestro scroll del mouse si ustedes, o con su pad dentro de la computadora, que le aparece un formato en forma vertical. Ese es el formato con el que nos están dando a nosotros como primer espacio para trabajar. El vector tiene una particularidad. Tú le puedes trabajar en cambiarle los fondos, los fondos para que se te haga más cómodo visualmente. Y eso lo podemos ver en el lado superior derecho. Se van a ver unas casillas, una flecha con unos submenús, y ahí aparece de qué manera podemos nosotros personalizar el submenú, y podemos personalizar la manera de hacer renders, la manera de cambiar el fondo del color. Y van a ver, ustedes pueden pasar el cursor por encima y el mismo programa les va a dar a ustedes las posibilidades de la información de lo que es cada casilla. En este caso lo coloqué como fondo negro. Yo usualmente lo trabajo como fondo blanco, pero vamos a darlo en este momento fondo blanco para poderles explicar cómo hacer la modificación de una hoja y un espacio de trabajo. Ya después de que nosotros tenemos nuestra hoja colocada, que abrimos nuestro primer archivo, lo más recomendable es primero colocarle el nombre. Vamos a colocarle un Save As o Save. Simplemente tú puedes después programar el software para que él te avise cada tantos minutos cuando, o sea, si dice autosave, activar la aplicación de autosave, o simplemente hacerlo de manera manual. En este caso yo lo voy a hacer manual. Me voy a mi ventana, me voy a mi escritorio donde lo voy a grabar y voy a colocar aquí taller 1. Taller 1. Le doy Save y automáticamente ya nuestro archivo tiene nombre. Luego de acá me voy a las unidades, que es varias personas, amigos del medio, me han preguntado cómo hacer la modificación de las unidades de medición en el Vectorworks. Y es pero muy sencillo. Uno entra en la ventana de File, en el menú de File, y uno en la parte de abajo, donde dice Document Setting, aparece una casilla que se llama Units. Allí es donde nosotros vamos a trabajar
las unidades, los sistemas de medición, la unidad de medición en el Vectorworks. Voy a abrirlo. Ustedes pueden aquí escoger las maneras como el software va a trabajar y cómo lo va a identificar y en qué manera vamos a nosotros colocar la información de medición de cada elemento con el que estemos trabajando. En este caso está configurado de manera base, o viene así de fábrica, la medición de pie y pulgadas. Yo lo voy a comencemos, vamos a hacer el cambio y al tocar la casilla de unidad aparece medición de pulgadas, de pies, yardas, millas, micrones, milímetros, centímetros, metros. Hay personas que vienen del mundo de la arquitectura que les gusta trabajar en sistemas métrico decimal, en centímetros, para poder trabajar en puntos mucho más precisos y colocar, en vez de jugar con comas y ceros para después los decimales, simplemente lo trabajan de esa manera, en centímetros. Yo particularmente, cada quien tiene su manera de trabajar, a mí me gusta trabajarlo sistema métrico. Debajo del sistema métrico aparece una casilla que se llama Show Unit Mark, o sea, cómo vamos a ver nosotros las unidades marcadas en el papel cuando vayamos a trabajar y hacer las acotaciones. Show Thousand Separation, esto es simple y llanamente para nosotros poder ver las mediciones, las unidades decimales después de la unidad. Sistema decimal, sistema fraccional. Yo lo coloco, como estamos trabajando en sistema métrico, lo vamos a trabajar en sistema decimal. Y esta casilla, esta ventana te da la posibilidad de que tú puedas jugar con cada uno de los temas, con las precisiones del sistema decimal. En este caso podemos ver en la parte inferior, es el sistema decimal, precisión del sistema decimal. Tú lo puedes colocar de 2 dígitos, de un solo dígito, preferiblemente 2 dígitos, porque vamos a trabajar con medidas de 1 metro, 1 metro 50, 1 metro 20, que son las medidas, o 2 metros 40, que son las medidas con las que estamos trabajando en el estándar del mundo del entretenimiento, que vendría siendo la conversión es 8 pies, 2 metros 44, 4 pies, 1 metro 22. Y aquí seguimos. Al tener nosotros seleccionado y ubicado cómo queremos nosotros trabajar el sistema de medición, podemos jugar aquí con la parte del área, pies cuadrados. Nosotros vamos a trabajar es por metros cuadrados. En este caso está el área de unidad, la unidad puesta de esta manera, área, square. No hemos dado todavía el sistema de volumen, sistema cúbico, precisión igual ángulo. Le damos OK y automáticamente nuestra pantalla cambió al sistema de medición. 1, 2, 3, 4, podrán ver en la regla superior que se ve en la pantalla. Como yo he estado trabajando con este software ya de varios días, lo más probable es que a ustedes no le aparezca la regla, o sea, no le aparezca el sistema de medición en la parte superior y lateral. Cuando aquí nos vamos a la casilla del lado derecho, de parte superior del lado derecho, donde les mostré donde podíamos hacer la variable del fondo de pantalla, van a poder escoger y van a poder conseguir las reglas con las que podemos apagar, prender y apagar a gusto, según como lo quieran usar. Yo lo uso de esta forma. Luego de esto vamos a jugar con las propiedades de la hoja. Hay varias maneras de hacerlo. Yo les voy a mostrar un par de ellas para que ustedes tengan una idea y una noción de cómo cambiarlos. Lo más fácil es que nosotros trabajemos en un espacio basado en nuestro sistema o nuestro equipo de impresión, la impresora, el printer con el que se vaya a trabajar. Nosotros podemos hacerlo de esa manera. Te puedes ir a Print y en Print o Page Setup, y aquí te aparece cómo lo quieres trabajar. O sea, cuántas páginas quieres ver en el espacio. Una, yo le pongo 1, 2, 3, 4, dependiendo de las dimensiones con las que ustedes o todo el espacio de trabajo con el que ustedes quieren trabajar, ustedes pueden decidir. Trabajar en pulgadas, trabajar en milímetros.
pueden escoger la medición. Si no aparece o no la tienen clara, la pueden escoger directamente de acá. Y ver si quieren o que se vea o que no se vean las divisiones, las divisiones de las hojas. En este caso se ve la división de una hoja. Aquí lo estamos viendo. Yo lo que hago de manera más rápida, porque la idea es que nosotros nos simplifiquemos el trabajo y que podamos hacerlo, seamos lo más objetivos y precisos posible. Yo me voy simplemente al Printer Setup. Y aquí me dice, según el tamaño de mi impresora, cuál es la hoja con la que yo voy a trabajar. Y con eso yo hago el formato de trabajo de mi escritorio de trabajo. Al yo darle OK, automáticamente él debería cambiar como lo hizo ahorita. La hoja cambió. Yo en este caso escogí tabloide. Tabloide es una buena medida si no estamos trabajando con tamaños cartas, que son medidas muy pequeñas a la hora de leer un plano. Yo recomiendo tabloide, que al fin de cuentas es simplemente un doble carta. Estamos hablando de dos cartas pegadas una al lado de la otra. Y podemos rotarla, podemos jugar con sus tamaños, podemos jugar con el espacio con el que queramos nosotros diagramar. Ustedes ya vieron que tenemos que de una forma ya pudimos generar una hoja de trabajo, ya pudimos cambiar el sistema de medición y ya tenemos nuestro escritorio listo para empezar a trabajar. De todas maneras lo voy a volver a repetir. Voy a desde el inicio esta parte de la configuración de la hoja. Volvemos. Tenemos en el lado superior derecho lo que son nuestras herramientas e iconos para poder encender y apagar a discreción los gustos, lo que serían las reglas, lo que sería el fondo de pantalla y otros sistemas como que si quiere que se vea o no se vean sombras dentro de lo que es la diagramación cuando estás trabajando con distintas capas. En el caso de esto, que ustedes ven que se va a ver como una tetera, eso es una manera que se ha usado desde que comenzaron a trabajarse, que se comenzaron a trabajar con todo lo que es el mundo del rendering y el universo del 3D. Es el icono por excelencia de rendering. Entonces aquí tú puedes ver las opciones con las que puedes renderizar. Puedes trabajar. En este momento estamos trabajando en lo que sería esqueleto, en líneas. Y la otra es OpenGL, que es una modalidad rápida de renderización en el vector para uno poder visualizar el espacio. Este vector, a partir de la versión 2018, tienen unas virtudes que tiene la página, que ya se la voy a explicar después de volver a retomar lo del sistema de medición y cómo cambiar otra vez las medidas de la página. Vamos a File. En File conseguimos Document Setting. En Document Setting te dice Document Preference, Spotlight Preference, Units. Y aquí nosotros nos vamos a colocar en Units. Y en Units nos aparece este cuadro, que este cuadro nos va a dar a nosotros la posibilidad de hacer todos los cambios y mediciones de lo que querramos. Pues. En este caso, sistema métrico decimal, sistema imperial, o sea, pies, pulgadas, yardas. Incluso hasta poder escoger una doble dimensión. Tú puedes hacer una diagramación, acotar y que aparezca tanto en pulgadas, pies, pulgadas, como también simultáneamente en sistema métrico decimal. Aquí, después que entramos en nuestra ventana de unidades, hacemos nosotros todo lo que es la parte o sea, escogemos nuestras casillas y de aquí podemos nosotros ver, bueno, queremos metros, queremos kilómetros. Yo, como les expliqué, me gusta trabajar en sistema métrico y a su vez jugar no en la parte fraccional, sino jugar en la parte en lo que se llama el sistema decimal y a su vez escoger las unidades decimales con las que quiero trabajar, 1, 2, 3, preferiblemente, como les recomiendo. Mi recomendación es que trabajen por lo menos con 2 por la sencilla razón de que ustedes van a demarcar después en el espacio medidas que no son exactas. Nunca trabajamos con 1 metro o 2 metros exactos, siempre estamos trabajando con medidas como 1,22 por 2,44 en el caso del sistema métrico decimal, o en el caso imperial o de pies estamos trabajando que 8 por 4, que ahí sí estamos mucho más precisos, pero en el caso del sistema métrico decimal es 2,44, 1,22, 3 metros 0,5, 2 metros, 1,5 metros, y eso
es importante tenerlo por lo menos de esa manera. Cerramos. Vamos a la otra parte importante de nuestro reconocimiento de la hoja de trabajo. Ya nosotros tenemos nuestra hoja, sabemos el tamaño con el que queremos trabajar, ya tenemos visualmente ubicados los iconos con los que vamos a poder trabajar en el futuro y que van a ser nuestras herramientas del día a día. Ahora nos vamos a otro espacio que es sumamente importante y que es el espacio de lo que son los sistemas de navegación en el diseño. El sistema de navegación en el diseño está dividido en tres partes básicas. La primera, las personas que han trabajado en algún momento con AutoCAD o que han trabajado con otro software, trabajan con layers y con clases. Aquí trabajamos similar, lo único que se invierten un poco los términos o los usos, mejor dicho, no los términos sino los usos. Nosotros estamos trabajando con la parte base que estamos hablando que son las clases. En las clases nosotros vamos a agregar cada uno de los elementos con los que vamos a trabajar. Por ejemplo, si estamos en un escenario, vamos a poner el stage, la tarima, vamos a poner las sobre tarimas, eso sería otra clase. Después de la sobre tarima, pondríamos todo lo que tiene que ver con los instrumentos, eso sería otra clase, y así sucesivamente le vamos agregando cada elemento de lo que se necesita para hacer la composición gráfica y escénica de nuestro trabajo. Entonces, cuando nosotros trabajamos, y que es mi recomendación siempre, trabajar es la mejor manera, es la manera más ordenada, porque ¿cuál es la ventaja de trabajar con un software como Vectorworks? Que es un software que es multitareas y que es multiusuario. O sea, nosotros podemos trabajar en red varias personas simultáneamente el programa y cada uno con un área en específica para elaborar un proyecto en general. Nosotros podemos levantar una plantilla y en esa plantilla asignar a distintos grupos de trabajo y cada un grupo de trabajo trabajando en red pueden hacerlo vía la nube del cloud de Vectorworks o simple y llanamente haciendo una red interna donde se comparte un mismo archivo. Eso sí, la única petición o como decir, vamos a ponerlo de una manera más bonita, la única desventaja que se podría hacer es que Vectorworks no te comparte licencias, o sea, tú compras una licencia y esa licencia la podrías usar tú solo y no puedes pasarle a otra persona el software porque ¿qué sucede? Que automáticamente cuando lo conectas en red, el programa te bloquea y te dice que uno de los programas se están usando en el momento. Entonces, eso nos inhabilita para poder trabajar con el programa en red con la misma licencia. Lo ideal es trabajar con varias licencias o con compañías cuando ya son varias mesas de trabajo. La compañía tiene varias mesas y ahí donde nosotros podemos distribuir incluso distintos compañeros en distintos espacios, se puede trabajar el vector. Entonces aquí es donde yo digo que es lo que es la virtud de este programa, que es multitarea, multiusuarios a la hora de desarrollar un programa. Y por eso que es importante seguir los pasos del trabajo de diagramación y el trabajo de limpieza en la hora de trabajar, de diagramar y de desarrollar el proyecto. Nosotros vemos que la mejor manera es esta, o sea, delimitar y armar sus grupos por cada bloque de lo que significa el diseño de una producción. Estamos hablando de que está el escenario, como les expliqué, están las sobretarimas o risers, están las escaleras, todo eso está en un bloque que se llamaría stage. Entonces en este caso nosotros estaríamos usando en el bloque stage lo que nosotros designamos aquí en la parte de layers. En este caso yo tengo un layer que se llama Design Layers. Si uno quiere modificar el nombre del Design Layer, simple y llanamente le da el botón derecho y aquí nosotros podemos ver todas las virtudes de edición, ¿no? Duplicar, borrar, asignar tag como para poder reconocerlo rápido, editar o new. Entonces le das a editar y automáticamente te abre una ventana donde dice Design Layer y ahí tú colocas, que son las otras cosas importantes aquí, es los nombres. Entonces en este caso se va a llamar Stage o escenario, tarima, para hacerlo en español y seguir con nuestro lenguaje. Podemos incluso hacer una descripción, la escala con la que vamos a trabajar. Esto es importantísimo.
Las personas que trabajamos en el medio del mundo del entretenimiento, normalmente no estamos, si estamos trabajando en el sistema métrico decimal, lo ideal es que nosotros trabajemos siempre basado en escalas para que el trabajo sea lo real, lo más real posible. O sea, hacerlo más preciso, porque la realidad siempre está marcada en el papel y como dicen, el papel aguanta mucho. Pero cuando nosotros estamos trabajando en espacios donde se necesitan precisión, las escalas nos van a ayudar muchísimo, porque nosotros no vamos a poder hacer un plano del tamaño del venue, nosotros vamos a trabajar siempre con un formato mucho más pequeño. Y ese formato más pequeño nosotros tenemos que identificar y decirle a las personas con las que estamos trabajando o el grupo de gente con la que estamos trabajando en qué escala, con qué sistema, con qué medición vamos a trabajar. Entonces, por eso que se usa trabajo de escala. En arquitectura normalmente se trabaja uno a uno. Estamos trabajando que 1 metro es igual a 1 centímetro de lo que se está representando en el papel. En el caso de nosotros lo podemos trabajar de distintas maneras. Particularmente a mí me gusta trabajar 1:100, que es cada 100 centímetros me está representando justamente aquí 1 metro de lo que nosotros estaríamos trabajando en nuestra área. Entonces, automáticamente que yo coloco mi sistema métrico y de mi unidad para trabajar la escala, automáticamente el papel en la parte inferior me dice en qué, si quiero todos los layers y si quiero que me escale también los textos. Yo normalmente lo hago así. Digo, sí, ok, 1:100. Cada quien trabaja a su manera. Como les digo, los arquitectos están acostumbrados a trabajar 1:1. Me parece genial y esa es la base. Yo me gusta trabajar dentro del formato del papel con el que voy a normalmente a diagramar y voy a imprimir. Cuando las personas, voy a hacer un inciso aquí en la parte de lo que es la diagramación y el uso de nuestro escritorio. Ustedes pueden ver que el escritorio es muy amplio, gigante. Todas las personas que trabajan en otros sistemas de CAD están acostumbrados a trabajar en la misma hoja todas sus diagramaciones. Normalmente cuando se está trabajando en 2D, muchas personas les gusta hacer la vista, a lo que llaman un top view o una vista aérea, una vista superior, y lo hacen en 2D y hacen la diagramación y al lado, para hacerlo mucho más fácil, hacen simplemente las cortes, cortes transversales, vistas laterales o simplemente las isometrías, isometría, el ángulo, pues una vista en ángulo de lo que sería el diseño. Mi recomendación en Vector es que como estamos trabajando con un espacio, o en el caso de que estemos trabajando con una medición, o sea, con nuestra hoja basado en la medida de nuestro printer, es que trabajemos siempre dentro de nuestro espacio, de lo que nos delimita nuestra área de impresión. Y así a la hora de nosotros de llegar a lo que serían al momento de imprimir, la modificación sea lo menos traumática. El caso de Vector es un software que te brinda todas las alternativas. Tú puedes hacerlo con él con lo que tú quieras, diagramar de la forma que tú quieras, pero siempre la recomendación es para poder trabajar en equipo con otras personas. Si nosotros nos acostumbramos todos a trabajar de una misma manera a la hora de diagramar, para cuando trabajamos en equipo se le hace mucho más fácil al compañero con el que estemos trabajando. Entonces, aquí donde viene toda esta parte de la diagramación. Igual, cada hoja con la que se está trabajando siempre se puede modificar. En el caso de nuestra hoja matriz, que es nuestro escritorio, siempre va a ser el mismo. Pero después les voy a explicar cómo se haría la parte de la impresión y cómo podemos modificar hojas a la hora de hacer la impresión. Entonces, retomando otra vez el punto de lo que son las clases y de lo que son los layers. En clases tenemos una ventanilla que es None, que es simple y llanamente que es una que te agrupa todas, que no tiene nada y que te va a agrupar por default todo lo que nosotros vayamos diseñando. Es una manera de trabajar, lo podemos ir organizando poco a poco. No es nada grave que nosotros trabajemos todo en None y después nos encarguemos de fragmentar todo esto y colocarlos en cada una de nuestras casillas. Pero para comenzar, yo puedo usar None y me voy a clases, me voy a layers y en layers les genero uno que se llama tarima y después viene la otra parte que es la que yo les estaba comentando, que es la de la casilla de los viewports o de la parte de los sheet numbers donde se van a generar cada una de las hojas que se van a imprimir.
llámese impresión o las quieras convertir en JPG, o sea, en una imagen, o las quieras exportar a, a PDF, o simple y llanamente lo puedes exportar directamente desde allí a DWG, DXF. Eso es algo que es importante acotar también con el Vector. Vector es un programa que tiene la posibilidad de importar y exportar a muchísimos códecs, eh, a muchísimos formatos de diseño. Y eso lo podemos ver aquí. A la hora, en la casilla de menú, en File, tú ves que la parte de importar y exportar. Y Vectorworks trabaja directo con exportaciones a DXF, de DWG y DXF, IFC Project, Revit, que para personas que trabajan con programas como Revit, Database EPSF, que es para las personas que trabajan, como todos los que trabajan en Illustrator, ahí tienen el archivo que exporta directo. Exportación para HDRI, que son formatos panorámicos, de imagen panorámica que se usa mucho para ambientes 3D. Exportación de importación de imagen, que a su vez internamente a esto, cuando tú le dices exportar imagen, él te da una cantidad importantísima de formatos para exportar a PDF, script, worksheet, y de ahí sucesivamente 3D Max, 3D PDF para las personas que trabajan en esa modalidad también, Cinema 4D y OBJ para las personas que trabajan visualización dentro de plataformas de, media servers y que necesitan visualizar. El OBJ lo podemos hacer directamente desde acá. Y por supuesto, la manera de exportar el Vectorworks, que puede llevarte a cualquiera de las otras versiones, desde 2019, 2018 y así, hasta la 2015. Pero como pueden ver, ustedes en esta hay muchísimas opciones para exportar e importar. Porque para importar tienes algo que hace unas horas un amigo me estaba consultando de cómo, que era más importante o que era mejor para trabajar un software X o el otro. Mira, yo soy de los que piensan que ningún software es bueno o es malo, simple y llanamente el que lo sabe usar y, y, y eso yo creo que es lo mejor, es lo que más importa. Si tú eres una persona que eres especialista en trabajar en AutoCAD y todos los trabajos que tú haces son geniales y todo el mundo te los entiende y las personas con las que tú trabajas en tu equipo trabajan igual con AutoCAD, buenísimo, porque eso es lo que importa. Y así con cada uno de los software como SketchUp, como WYSIWYG, como Capture, como X. Todos son software muy buenos y cada uno tiene sus virtudes, cada uno tiene su manera de su suite y su plataforma y su modalidad de trabajo. Y de verdad que todas, para mí, lo importante es que la persona se sienta cómoda y sepa manejar el programa. Lo importante es eso. Lo demás ya es una cuestión de criterio y gusto. Yo tengo muchos años usando Vector y soy una persona que de verdad que van a pasar los años y seguir usando el software. Ya es una cuestión de costumbre y que estoy muy, como dicen por ahí, amañado con el programa. Entonces, el software tiene la particularidad de que sirve para importar cualquier archivo de cualquier otro tipo de software. De hecho, tiene una gran ventaja y creo que cuando lo vean acá abajo mucha gente le va a gustar. Importa directamente desde SketchUp y que SketchUp tiene una gran ventaja, un software que es muy fácil de manipular, es muy fácil para modelar, es muy fácil para poder generar espacios, ambientes, hacer un set y después simplemente, después que lo tienes hecho, te lo exportas a Vector o lo exportas a WG y automáticamente el Vector lo reconoce. ¿Qué es la diferencia de un software al otro? Es la cantidad de nodos o simplemente de vectores y líneas que te genera a la hora de hacer la conversión de una figura geométrica o una figura volumétrica. De ahí en adelante todo lo demás, o sea, puedes importar elementos OBJ, de 3D Max, ¿cómo se llama? De Cinema 4D, de una imagen, simple y llanamente, una fotografía, y así en adelante. Vector tiene esa gran particularidad de que es versátil y que es amigable a la hora de hacer conexión, importar y exportar a cualquier otra plataforma.
Luego, seguimos con el conocimiento y el espacio y modificación de nuestras áreas de trabajo. Les había comentado que el Vector tiene la posibilidad de jugar con distintos espacios y ventanas para los usuarios. Y, y esta es una de las maneras. O sea, hay personas que les gusta trabajar o tienen varios monitores y les gusta tener varias ventanas para poder tener un mejor dominio de los espacios visuales y de cada uno de las vistas de su escenario, de su elemento a diseñar. Entonces el Vector te da esa posibilidad. Y a mí me gusta trabajar en el híbrido, lo juego con las dos cosas. Entonces tienes esto de que puedes jugar con 4 ventanas o simple y llanamente modificarlas al gusto. Puedes borrar una, estirar la otra y así ir haciendo lo que sea mucho más. ¿Ven? Aquí como si estuviesen trabajando con los layouts de cualquier consola de iluminación o cualquiera de estos elementos que uno puede modificar, ventanas de trabajo. Y, y darle personalidad. Por ejemplo, en una puedo hacer que esta se vea y que a su vez tenga rendering, o sea, que te haga un rendering básico. En la otra que sea con cotas y que tú puedas ver las acotaciones y así sucesivamente. Lo puedes modificar. Todo lo que les he estado explicando con respecto a las ventanas y recursos de trabajo, iconografía y espacios para diagramación, lo pueden conseguir igual en la parte superior de la pantalla del software. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo están las vistas del área de trabajo. Esto lo podemos hacer de manera también automática usando el teclado numérico de la computadora. Nosotros podemos jugar aquí, o sea, simple y llanamente usar el 1, el 2, 3, 4, 5. Ustedes pueden jugar y experimentar con los espacios de trabajo. Luego tenemos las vistas, la parte de vistas completas, vista aérea o vista de planos. Son dos maneras de verla, de tener una perspectiva de la visión superior del dibujo. Tenemos el Top Plan View, que simplemente es un 2D de lo que se está trabajando. O sea, la gente está viendo toda la diagramación en 2D, pero si te vas a Top View, ya pasa a la figura de 3D y ya con esto nosotros vamos a poder ver los elementos y cómo están construidos internamente. Y así con cada una de las vistas de esto, el front, right, como verlo de un lado, del otro, isometrías, que les estaba explicando, o sea, podemos ver un elemento de vista lateral. Igual le voy a explicar rapidito aquí cómo se verían cómo podemos usar estas casillas, estas ventanas. Voy a agarrar simplemente una figura geométrica del lado izquierdo. No le voy a poner ningún tipo de medida ni nada por ahora, porque eso se lo quiero explicar. Te vas a las vistas y vas a poder ver que ella se va a modificar. Ella va a hacer los ángulos. Ella lo va a reconocer como un elemento, como si fuese 3D. Ojo, eso simplemente es una visualización del espacio de trabajo. El elemento no tiene ningún tipo de construcción tridimensional. O sea, simplemente es un elemento plano, vectorial y listo. Le voy a mostrar aquí la vista isométrica y lo que es, bueno, aquí estamos en las vistas isométricas. Esta vista isométrica no tiene ningún tipo de perspectiva, que eso lo vamos a poder ver en el próximo taller. De todas maneras, aquí un pequeño adelanto de cómo serían las vistas de proyecciones perspectivas. Normal, perspectiva, y aquí pueden ver. En la iconografía del lado izquierdo van a ver que tienen el cursor, una mano. Esta mano es simple y llanamente para poder hacer el desplazamiento del elemento en el espacio. Esta como suerte de esfera que está acá, que es para poder hacer rotaciones manuales de los elementos. Después tenemos el zoom, la lupa, que lo podemos jugar con el scroller del mouse o simplemente seleccionar el espacio donde lo quieres ver. Después tenemos lo demás que les fui explicando, pues los puntos iconográficos para poder trabajar. Pero básicamente nosotros vamos a estar trabajando inicialmente con estos tres. Por supuesto, la figura geométrica. Vectorworks tiene,
por supuesto, una cantidad de atajos para trabajar la diagramación y que eso lo pueden ir ustedes investigando los que tienen el software, de maneras de hacer atajos con el uso del command, el shift y ciertas letras para jugar con la diagramación en nuestra hoja. Como mi transmisión se retrasó y no comenzamos a la hora que yo quería comenzar originalmente, yo me voy a extender un poquito explicándole un par de cosas más que son de utilidad. Porque ya después de allí en la siguiente vamos a empezar a diagramar y empezar a armar y a construir. Quiero irle mostrando en este espacio los otros elementos con los que contamos en Vectorworks. Estamos en nuestro espacio de trabajo y vemos que tenemos en nuestro lado izquierdo nuestro icono de Fresnel. En el caso del 2020, en el caso del 2019 y 2018, en 2019 parece igual, pero en 2018 la iconografía cambia, incluso están distribuidas de otra manera, incluso a veces ni siquiera no aparecen a primera vista acá, sino que hay que entrar en el software y traerlos para poder trabajar con ellos. Tenemos la parte de troces, hay dos maneras de trabajar los troces y de rigging. En este caso el software tiene la particularidad, 2020 tiene la particularidad de que ya te reconoce los elementos de troces y te puede generar la cartilla para el rigging. Por eso también les comenté lo importante de trabajar en orden en el Vectorworks y que cada cosa esté identificada por su espacio, porque normalmente el que hace las luces, aunque hoy en día se estila mucho, hace su diseño de troces, pero esos diseños de troces a lo mejor si lo necesitas entregar o enviárselo a un rigger certificado, y el rigger certificado te va a pedir solamente envíame el layout de los planos y el archivo con los puros troces. Entonces tú puedes identificar y apagar o borrar o grabar el archivo simplemente dejándole eso. Y ya con las escalas determinadas, ya la persona puede simplemente hacer una mezcla de su programa con el de él y trabajar. O simple y llanamente ir trabajando de su casa con el mismo archivo y unificar la información en un solo diseño. Entonces, en el caso por eso, disculpen que me salí un poco de la línea, pero era para explicarle también lo de la parte de los troces. Los troces, igual como estuvimos hablando que en las clases vamos a abrir una parte de tarimas, deberíamos abrir una parte que se llame troces o rigging, como ustedes lo quieran identificar, estructura. Y aquí podemos nosotros jugar con cada uno de los elementos, desde cómo se va a colocar, de dónde se va a colocar el primer punto de rigging, en una parrilla, en todo lo que son las vigas, las estructuras donde se va a hacer el colgado, las distancias de los motores de un punto al otro, el tipo de motor, el troz, la carga del troz. Y cuando uno trabaja de esta manera, el programa te da la posibilidad de hacer el cálculo de carga, de peso, de incluso de oscilación, de vibración. Te da por marca tipo de troces, puedes estudiar la estructura y la estructura de construcción. Está la estructura como tal y como elemento, pero también la estructura interna de construcción y elementos de construcción y de fabricación. Y entonces esos cálculos te lo ayuda a hacer el programa con una modalidad o con un plugin que se llama Bracework, del cual podemos ver mucho más adelante. En esta casilla de troces aparecen todos los elementos, las vigas estructurales, inserción de los puntos de rigging de la casa o del house rig point, que son los puntos donde se va a colgar, o el punto madre, donde están los bracelets para hacer los rigging. Puedes dibujar ese tipo de cosas. Es muy interesante, es muy completo. Y en este caso algo complejo porque es un poquito más de aplicaciones de tablas que lo podemos ver también más adelante. Después viene la parte de iluminación, la parte de stage, donde puedes escoger toda una cantidad de recursos, incluso para los ingenieros de audio, técnicos de audio, la diagramación de todos sus sistemas de audio, cámaras, LED screen, o sea, pantallas de LED, videoproyectores, donde puedes no solamente poner el proyector, sino también ver el ángulo de proyección, el ángulo de dispersión, el tipo de lente, el tipo de lumen.
una cantidad de toda la información técnica de cada uno de los equipos, tanto para video como iluminación, estructura y audio. Es muy interesante esta parte. Stage te da la posibilidad de escoger aquí elementos. Por ejemplo, voy a agarrar un Stage Deck, lo traigo para acá. Y el Stage Deck me dice qué medida lo voy a querer trabajar. Yo selecciono, vamos a poner algo genérico ahorita porque no voy a entrar en detalles. Y aquí aparece el Stage. Uno, en simple vista, uno lo está viendo en 2D. Él automáticamente por default, siempre el elemento cuando tú lo llamas te lo va a llevar al centro de nuestra hoja de trabajo. Pero cuando tú lo llamas aquí, automáticamente te da una cantidad de propiedades que aparecen a su vez en la pantalla en la pantalla del lado derecho, todas las propiedades del elemento, y cuando cambias a vista lo vas a poder ver en 3D. Funciona muy similar a muchos software que hay en el mercado, WYSIWYG, Capture, L8, una cantidad más de programas para diagramación y diseño. ¿Qué te da la posibilidad de esto? Es que esto termina siendo un poquito más específico, realista, es un poco más preciso a la hora de ser CAD. Yo no estoy diciendo que los otros no lo sean, pero este me ayuda a hacer en ciertas mediciones de poder interactuar también con un departamento de ingeniería donde los cálculos y los pesos son muy importantes, y eso es lo que tiene esto como gran ventaja. Aquí te dice exactamente cómo es la construcción del elemento. Voy a hacer una pequeña vista para que vean cómo puedo hacer la modificación de un elemento. Y le digo, bueno, en este caso las patas del stage son octagonales, yo las quiero colocar o redondas, lo hace en tiempo real, o las quiero poner cuadradas. Yo después les voy a explicar los pros y los contras de trabajar, dependiendo del tipo de máquina, de trabajar con elementos circulares, con elementos cilíndricos, que hacen que normalmente la tarjeta y el proceso de la tarjeta de video sea un poquito más tedioso. Entonces ahí vimos cómo se montó un escenario, cómo podemos colocar un stage dentro del área. Después de esto, que vimos que cada vez que uno selecciona un elemento en nuestra página, en nuestros iconos del lado izquierdo, que identificamos hasta ahora, hasta la parte donde están lo que sería estos elementos que son los elementos de tarima, son los elementos escénicos, por eso que el icono te muestra como un escenario. Después tenemos los elementos de construcción arquitectónicos, donde nos ayuda a tener paredes. A estas paredes le podemos dar grosor, le podemos poner textura, podemos hablar de la construcción de la pared internamente, si vamos a hacer un estudio de grabación y cómo va a ser el aislamiento acústico. En este caso nos ayuda muchísimo la herramienta. Ventanas, grados, ángulos, puertas, todo lo que es la parte de iconografía y elementos para poder elaborar un CAD incluso hasta una casa, quiere aprovechar el software ya que lo tiene y quiere hacer una remodelación, ahí lo tienes. Los elementos tridimensionales o elementos corpóreos, elementos 3D, que nos ayudarán a jugar y a modelar elementos de extrusión o elementos de forma para darle volumetría a un elemento sólido. De hecho, se los puedo mostrar ahorita aquí. Agarro un rectángulo. A este rectángulo yo después puedo darle volumetría. Me voy a hacer un momento un ángulo aquí de extrusión. Esto que acabo de hacer es muy sencillo. Yo simplemente agarré un elemento plano. Voy a quitar esto. Un elemento plano. Me fui a la función de extruir, que está en la iconografía. También lo puedes ver aquí en la parte de Model, que dice que es Shift, Control, o en el caso mío que es Command E. Me apareció
las medidas, aquí las puedo modificar. Esto es algo que es muy sencillo, simplemente le puedes dar las medidas que tú quieras al elemento y después le das extruir. Lo vamos a poner a 1 metro de altura y ya me hizo este cuadrado, este elemento. Cuando ya este elemento está hecho, aquí es donde juegan todas estas funciones, que es como darle borde, cómo perforar, cómo hacerle moldeado a las esquinas de cada cosa de esta, a cada ángulo que tenemos aquí. Vamos a poner un radio de 0.5. Esa es una pequeña demostración simplemente de lo que esto hace. Jugar con los elementos de modelado de cada área. Y eso vamos a ir trabajándolo poco a poco en el transcurso de este mes, que vamos a aprovechar que estamos todos de cuarentena para aprender. Incluso los invito a las personas que están conectadas en este momento a que compartan conmigo también y con todos los que estamos conectados información de otros software que nos interesa aprender. A mí me encantaría aprender también otros de los software que hay en el mercado. Yo más adelante, después que hagamos este tutorial completo de Vectorworks, les voy a dar un intensivo de Capture, que es otro software con el que yo trabajo muchísimo y con el que yo visualizo. Capture es otra herramienta con la que vamos a entrar. Eso va a ser muy pronto también, más los voy a intercalar, voy a jugar con talleres, videoconferencias para compartir con ustedes, y también con el Capture, que es otro programa que de verdad que es genial. Ambos pueden trabajar de la mano. Seguimos aquí con nuestro elemento. Vamos a borrarlo para seguirle mostrando otras cosas. Después viene algo sumamente importante, que es la parte que yo creo que aquí todos van a disfrutar muchísimo, que tiene el Vectorworks, que es la parte de recursos, de los recursos del programa. El programa te trae, cuando uno lo instala, te trae una cantidad de librerías. En esto justamente es esta ventana que se llama Resources, y que puedes gerenciar, manejar y manipular a discreción. Puedes hacer tu favorito y ahí puedes conseguir una infinidad de productos, de librerías, de elementos que nos van a ayudar a nutrir nuestro diseño. Y en todas las áreas, para las personas que estamos en la parte del diseño general, de iluminación y escenografía, ustedes pueden ver aquí que aparecen todos estos elementos de arquitectura, equipos de equipamientos para casas, que digo, muebles, servicios, building service, que son la parte de plomería, todo ese tipo de cosas que están. Audio, controls, aquí muchos que van a gozar un mundo porque van a conseguir que consiguen, incluso ya tengo hasta las consolas Avolite aquí, están las consolas Avolite, están las consolas Chansys, no, están todos los que son los sistemas de consolas acá. Igual hay dos maneras de verlo. Los que están suscritos, la librería lo van a poder conseguir igual está dividido pues en dos etapas, en los Vectorworks Library, y están los que son los servicios de los que están suscritos dentro de la plataforma de Vectorworks. Vectorworks te ofrece varias plataformas de trabajo y voy a aprovechar este momento para explicarlo. Vectorworks es un programa, por supuesto, pago, pero que tiene varias modalidades. Tienes la modalidad que cuando compras el software, te puedes pagar una anualidad, y con esa anualidad vas automáticamente a hacer una actualización del software y te da acceso a las actualizaciones de cada librería. En cada librería estamos hablando que te va a dar las actualizaciones de iluminación, de video, de estructura, de audio, de todos los elementos que vayan saliendo, porque incluso te habla de motores, te habla de Leaf, de Jenny Towers y ese tipo de cosas que siempre son complementos importantes a la hora del desarrollo y diseño de cualquier evento. Entonces, en este caso, yo estoy entrando a las librerías de Vectorworks. Están las librerías de lo que se llaman servicios seleccionados dentro de Vectorworks, y también está la librería de Vectorworks como tal, que es la que trae por default cuando compras el Vectorworks Spotlight. Entonces aquí puedes entrar y ver qué tienes en el caso de consola, otra vez controles, para las personas que les encanta. Aquí tienes todo: MA Lightning, Martin Lightning, Strand, High End System, JB, ETC, Elation. O sea, aparecen todas las consolas que están en el momento en el mercado.
En este caso, Electron Pixel, aquí todavía no está el Obsidian, que debería estar también. Aparecen los racks, aparecen una cantidad de cosas. Después tenemos la de los troces, que es importante, toda la marca del mercado de estructuras, troces y rigging. Tyler Tross, Tomcat, Thomas, por ahí había Eurotross, están, creo que por acá, en el caso de los amigos que se estén conectando de República Dominicana y otros países de Centroamérica e Islas del Caribe, también están puedes buscar la librería de Applied, que sé que son bastante comunes en estos países. Perdón. Tenemos lo que es la parte de la parte de los resources, te aparecen todos estos elementos. Podemos incluso no necesariamente buscarlo así, sino también entrar en el buscador, entrar en el buscador de del programa y decir, por ejemplo, Martin. Cuando dices Martin, él te abre automáticamente toda la librería de lo que existe en la carpeta de Martin. Incluso puedes poner el nombre, si es Martin, o puedes poner también Robbie. Te aparecen todo lo que está en el momento actualizado en equipos dentro de lo que es la librería de Vectorworks. Ya en el próximo taller, que va a ser el día martes, les voy a explicar cómo vamos a ir estructurando todo esto y formando nuestra hoja de trabajo. Señores, de verdad ha sido un gran placer poder compartir con ustedes toda esta información de Vectorworks por el día de hoy. Yo les estaré informando, sí, espero que ya creo que pudimos solventar el problema de la conexión. Cualquier duda, consulta, yo les voy a escribir, les voy a poner ahorita, en este momento, aquí aparece mi correo electrónico, donde pueden escribirme y yo les puedo responder con mucho gusto cualquier inquietud que tengan con respecto al Vector. Incluso podemos planificar, si a ustedes les gusta, en algún momento una conexión varias personas y hablar y charlar con respecto a las virtudes que puede tener el programa. Les voy a mostrar un poco cosas que se pueden hacer con el Vector, uno de estos últimos trabajos realizados, y pueden ver lo que yo quiero lograr hacer y que ustedes vean como una herramienta de diagramación que es importante. En este caso fue el desarrollo de un concierto para un artista y se pudo diagramar paso a paso todos los detalles, y esto es lo que nos va a brindar la herramienta de Vector. Cada una de las posibilidades que nos hace más práctico a la hora de mostrar tanto al departamento técnico como al departamento de producción, incluso al promotor o el que sea, para la planificación de nuestro proyecto. Tenemos que podemos hacer diferentes ventanas. Esto que les estoy mostrando yo aquí fue, después de que está todo diseñado, se lleva a la parte de lo que se llaman los sheet layers o layout de los sheet layers de diagramación. Y con esto podemos lograr hacer este tipo de trabajo. Pues puedes ir de detalle tras detalle, demarcando cada punto. Te sientas, por lo general, cuando diseño, trabajo de la mano con el production manager y acoto o llevo las necesidades de lo que tiene el artista o la producción, siempre de la mano con la persona que nos da la guía. Pues en este caso el production manager nos va diciendo, mira, estas son las características, estos son los recursos, estos son los vendors o proveedores con los que vamos a trabajar, este es el inventario de equipos con el que vamos a trabajar. Y cuando ya nosotros tenemos eso en papel, ya nosotros tenemos eso bien claro, es mucho más fácil a la hora de diagramar y de ser creativos y plasmarlo en un papel. Hace que el proyecto sea factible. Todo esto es el resultado de trabajos en conjunto con el departamento con el vendor, que nos dice exactamente, mira, tengo esto con lo que puedo disponer,
con el productor que nos dice, bueno, esta es la circunstancia, este es el presupuesto y esto es lo que el artista o el cliente quiere. En el caso del ingeniero de audio, de cómo van a querer poner su sistema, sus parlantes, todo lo que tiene que ver con los parlantes, bocinas y todo lo que tenga que ver con el sistema de distribución de esto, con el director técnico, podría decirse, el gerente de operaciones que se va a encargar de la distribución de toda la parte de electricidad, cableado. Todo eso lo podemos hacer con el Vectorworks y nos ayuda a generar un reporte posterior del diseño que hace que se facilite todo, la parte de rigging, la parte de electricidad, la parte de iluminación, la parte de tarimas, todo lo que es la parte de audio, elementos de pirotecnia, pantallas de LED, proyectores, cortinas, telones, escaleras, cerramientos, guías, barricadas, todo lo que tenga que ver con la parte de la construcción de un proyecto y un diseño de producción. En este caso podemos ver aquí, creo que déjame ver si puedo ampliar un poco. Ajá, aquí está, por ejemplo, una diagramación de un rigging, 2 puntos de rigging de este proyecto, y que todo eso quiero que todos lo aprendamos a hacer con el Vector. Estoy seguro que muchos de ustedes lo hacen con su software, no está de más aprenderlo a hacer con este, sobre todo por la característica de poderlo llevar y trabajar en equipo con otras personas. Me imagino que con los otros también lo podemos hacer y yo después ustedes se encargarán de explicarme cómo lo podemos hacer. Entonces, amigos, con esto me despido hasta el próximo martes. Espero ya el martes a las 3 de la tarde poderme conectar. Igual esto va a quedar publicado en Facebook. Yo voy a hacer de esto, que esto lo tengo que ya grabado, lo voy a editar y lo voy a tratar de subir pronto en el canal de YouTube de la compañía. De verdad, muchísimas gracias por todo. Esto ha sido un gran placer y bueno, seguimos en contacto.